Episodio 3. La hegemonía cultural. Hoy les traigo una anécdota muy interesante que de seguro las generaciones actuales de cubanos no la conocen, porque estas cosas no se cuentan en las escuelas. Para el gobierno de Cuba y muchos gobiernos populistas de Latinoamérica, es más importante que sus pueblos bailen reggaetón y estén contentos a que conozcan la verdadera historia de sus países. Y no esa mentira a la que suelo llamar la mentira mejor contada. Empecemos pues. Entre el 22 y 29 de agosto de 1960 se lleva a cabo en Costa Rica la séptima conferencia de cancilleres de los miembros de la OEA, convocada por los gobiernos de Venezuela y Perú, a instancias del gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo era congregar el apoyo latinoamericano en torno a la Declaración de San José de Costa Rica, con la cual se acusaba a mi Cuba revolucionaria y a mí en lo personal de ser un peligro para la región. Tenemos que actuar, le dije a uno de mis más cercanos seguidores. Creo que llegó el momento que tanto hemos esperado. Convoquemos al pueblo para el 2 de septiembre. Es el momento de hacerles creer a la masa que son ellas las que tienen el poder. Hagámosle creer que esta concentración será una magna asamblea popular en la que serán ellos los que decidan por su propia voluntad rechazar la Declaración de San José y aprovechar para denunciar las agresiones imperialistas, reafirmar la soberanía de Cuba y proclamar el derecho y el deber de todos los hombres y mujeres de luchar en contra del imperialismo norteamericano, combatir las injusticias, combatir la explotación del hombre por el hombre y de trabajar para el advenimiento de un destino socialista y revolucionario en toda América Latina. Me recuerdo que este personaje, a quien le hice creer en todo momento que era mi mejor amigo, me respondió: ellos se encargan de ponernos los hechos en bandeja de plata para que actuemos a nuestro antojo. Esto nos permitirá hacernos la víctima ante el mundo y echar a andar esta maquinaria que tenemos preparada. Créeme, Fidel, esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. De repente lo interrumpí, porque ya iba a echarme uno de sus tantos teques que me conocía de memoria. Me gusta esa frase, che, guárdala bien para que en la primera oportunidad que tengas la uses en algún discurso para que el mundo se entere de nuestro gran proyecto. Le dije al argentino, quien se tomó muy en serio mi propuesta y la usó poco tiempo después en un discurso ante las Naciones Unidas. Convocamos al pueblo como habíamos acordado. Debo confesarles que yo fui el primer sorprendido cuando vi lo que se mostraba ante mis ojos. Era un mar de gente que vitoreaban consignas en favor de la revolución y de mi persona. Me recuerdo que comencé aquel discurso algo nervioso, pero firme. Pronuncié algo parecido a esto: resulta evidente que cada uno de ustedes, desde el sitio en el que se encuentran, no pueden tener una idea siquiera de la inmensidad de la muchedumbre que se ha reunido en la tarde de hoy. Es un verdadero mar humano que se pierde de un extremo a otro de la plaza cívica. Fue una de las primeras sensaciones que me reafirmaban cómo iba creciendo mi poder sobre ellos. Pero no podía confiarme, tenía que seguir haciéndoles creer que mi poder crecía, porque el poder de ellos, ese poder del pueblo, también lo hacía. De ahí que añadí a mi discurso esa idea y continué. Para nosotros los hombres del gobierno revolucionario, que hemos visto muchas reuniones del pueblo, esta es de tal magnitud que no deja de impresionarnos profundamente.
y que nos hace ver la enorme responsabilidad que ustedes y nosotros llevamos sobre nuestros hombros. El pueblo se ha reunido hoy para discutir importantes cuestiones, sobre todo de orden internacional. Pero ¿por qué no ha quedado apenas nadie en su casa? ¿Por qué ha sido esta la más grandiosa reunión que ha celebrado nuestro pueblo desde el triunfo de la revolución? ¿Por qué? Porque nuestro pueblo sabe lo que está defendiendo. Nuestro pueblo sabe la batalla que está librando. Y como nuestro pueblo sabe que está librando una gran lucha por su supervivencia y por su triunfo, y puesto que nuestro pueblo es un pueblo batallador y un pueblo valiente, por eso están aquí presentes hoy los cubanos. Y es lástima que hoy, cuando vamos a discutir aquí las mismas cuestiones que se discutieron en Costa Rica, no estuvieran aquí sentados los 21 cancilleres de América. No lo podía creer. Aquí el pueblo empezó a exclamar a gritos: ¡fuera! 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 Y empecé a comprender que los tenía comiendo de la mano. Tenía que seguir alimentando su ego y continué. Es lástima que no se encuentren presentes para que tuvieran la oportunidad de ver al pueblo que condenaron en la reunión de Costa Rica. Es lástima que no se encuentren presentes para que pudieran comparar cuán distinto es el lenguaje diplomático de las cancillerías y el lenguaje de los pueblos. Allá, desde luego, habló nuestro canciller en nombre de nuestro pueblo. Recuerdo cómo me interrumpieron con una ovación prolongada que me ayudó un poco a organizar las ideas para terminar de convencerlos. Pero los que lo escuchaban, en una parte considerable los de allí reunidos, no estaban representando a sus pueblos. Si allá en Costa Rica se hubiesen reunido hombres que representaran el interés verdadero y el sentir verdadero de los pueblos de América, sobre todo de los pueblos de América Latina, jamás se habría articulado una declaración como la que pronunciaron contra los intereses de un pueblo de América y contra los intereses de todos los pueblos hermanos de América. En ese momento, señores míos, un prolongado aplauso me hizo caer en cuenta que el momento había llegado. Ya el pueblo confiaba plenamente en mí. ¿Y qué se estaba discutiendo allí? Pregunté. Se estaba jugando allí con el destino de nuestra patria. Se estaba disfrazando allí las agresiones a nuestra patria. Se estaba afilando allí el puñal que en el corazón de la patria cubana quiere clavar la mano criminal del imperialismo yanqui. Este momento fue crucial. Sentí el poder en mis manos. Sentí que había llegado al clima de mi fase preparatoria. Ahora sí podía afirmar que ya toda Cuba iba a comer de mi mano. Se siente fabuloso escuchar gritar a un pueblo enardecido: Cuba sí, yanquis no. Cuba sí, yanquis no. Y así, frases y más frases. Hablé durante un rato sobre el beneficio que había producido en el pueblo que nuestra revolución triunfara. Hacía tan solo un año. Jugué con la capacidad de asombro de la multitud y poco a poco los fui convenciendo que nadie, en lo personal, ni ninguno de los gobiernos anteriores al nuestro, se había detenido a pensar por un instante en el pueblo, que nadie se había atrevido a darle poder al pueblo como lo estábamos haciendo nosotros, y que de eso se trataba la verdadera democracia. Unas mentiras más actuadas, muy bien actuadas, como yo solo sabía hacerlo, fueron la clave para lograr el objetivo final. Estimados seguidores, eso es exactamente lo que un pueblo necesita escuchar y sentir de sus políticos. Escuchar lo que nadie nunca antes le ha dicho y sentir que son importantes al extremo de convertirse en cómplices de nuestros proyectos, que sin dudas son de ellos también.
No sé si conocen a Antonio Gramsci, un señor italiano que estando en prisión escribió en sus notas todos los errores que según él Lenin había cometido al llegar al poder con la Revolución Rusa. De ahí salió el concepto al que hoy estamos dedicando este espacio, la hegemonía cultural para analizar las clases sociales y la superestructura. Esta práctica sería indispensable para una liberación política e intelectual del proletariado, reivindicando y creando su propia cultura de clases. No tienen ni la más remota idea de cómo influenció en mí este estudio y es lo que me ayudó a lograr este poder sobre el pueblo. Y justo ese día, con ese discurso al que posteriormente se llamó la primera declaración de La Habana, pude poco a poco empezar a afianzar esta hegemonía cultural, una cultura que empezaba a tomar forma de una cultura del castrismo, así como lo hizo el maoísmo, y rápidamente se conformaría como un castrismo socialista, marxista y leninista. Ese día el pueblo me hizo temblar de emoción, exaltó mis pasiones, hizo vibrar mi engrandecido ego, el culto hacia mí mismo y un ferviente narcisismo que en todo su conjunto lentamente se convertiría en este monstruo que más adelante sería su más despiadado inquisidor. El momento cumbre de aquel discurso llegó cuando les dije: estamos hablando democráticamente. Estamos hablando democráticamente porque nosotros sí podemos hablar de democracia. Nosotros sí que enseguida reunimos al pueblo y que sea el pueblo sabio quien decida. Y los aplausos continuaban y exclamaciones que me interrumpían a cada momento por más de 3 minutos, cada una. Y así lo fui emborrachando de mí a tal punto que fueron cambiando en sus casas cuadros del Sagrado Corazón de Jesús por mis cuadros y ponían chapillas en las casas que decían: esta es tu casa, Fidel, o con Fidel todo o sin Fidel nada. En ese momento me sentí completo, grande, me empecé a dar cuenta que yo era Dios y en un acto sin precedente en la historia de Cuba agarré la Declaración de San José y la hice pedazos. Cuando salimos de la plaza, el argentino se acercó y me dijo: oye, Fidel, ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres de América. Volví a interrumpir porque ya iba a empezar su tequeteque de nuevo. Che, eso me gusta, guárdalo para un momento crucial. Se me ocurre en la ONU, te voy a mandar a las Naciones Unidas. Ahí vas a dar un discurso histórico que culmine con esa frase. Ándale, boludo, los vamos a hacer mierda. Hoy, metido en esta piedra enorme donde yacen mis restos, siento asco de mí mismo. Y solo se me ocurre preguntarte: ¿quieres un líder así para tu país? Piensen muy bien. Ustedes en América tienen un derecho que los cubanos no tenían: poder ir a votar y con ello salvar el destino de sus países. Su voto es sagrado. No dejes que alguien como yo destruya tu país. Los cubanos no pudieron hacerlo. Y no lo olviden, yo soy Fidel Castro, la mentira mejor contada.